hermanos, Señor les bendiga, les guarde. Vamos a ver la sana doctrina, la semana 3, sirve para la santidad. Para los que pudieron ver el material, estudiarlo, la dinámica que se consideró fue enviar respuesta de 2 preguntas por audio, esta vez por audio y no por video. Y para comenzar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio, Señor, de la semana de la sana doctrina. Sirve para la santidad, Señor. Te rogamos que seas tú bendiciendo a cada hermano, Señor, que va a escuchar, que va a comparar también su respuesta, Señor, su estudio personal, Señor, acerca de este tema. Que seas tú, Señor, obrando en nosotros de manera que podamos vivir vida santa, Señor, conforme a tu palabra. Entendemos que esto podemos alcanzarlo, Señor, también al estar estudiando tu palabra, al estudiar la sana doctrina, al estar basada en ella, Señor, y te rogamos que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada hermano, bendice a su familia, bendícenos al grupo también, Señor, y al ministerio de proclamación. Seas tú bendiciendo a cada uno de ellos, Señor. Y en cada área, Señor, te rogamos que seas tú trabajando y sigas obrando, Señor. Te bendecimos y te pedimos, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor, por medio de esta lectura, de este estudio, Señor, de tu palabra y a través también de cada respuesta, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Semana 3. La sana doctrina sirve para la santidad. Vivimos en una era de saturación de información. Correos electrónicos, blogs, mensajes de textos, noticias las 24 horas, el Twitter, entre otras cosas, el WhatsApp. Estamos hiperconectados y toda esta información está pasando diariamente por nuestros oídos y por nuestros ojos. Hay 2 preguntas que están allí en el material. La primera es: ¿cuáles son algunos ejemplos de información que te encuentras habitualmente que tienes poco o ningún impacto sobre tu vida? Y la segunda es: ¿qué información concreta o qué idea en particular ha cambiado radicalmente tu vida? Estas 2 preguntas son personales. Pero en este estudio vamos a considerar un tipo específico de información, la sana doctrina, la cual tiene el propósito de parte de Dios de producir un impacto drástico en nuestras vidas, como creyentes y como cristianos. Concretamente, en esta semana, en este estudio es crecer en santidad. Pues la sana doctrina es el medio principal por el cual los cristianos crecen en santidad. Y la santidad es el objetivo de la sana doctrina. Si consideramos Juan 17, Jesús ora por sus discípulos en vista de su inminente muerte y resurrección. Después de orar, que Dios los guardara en su nombre, tal y como Jesús mismo los había guardado en el nombre de Dios, continuó diciendo, veamos Juan 17, 13 al 19. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, 13 al 19. La primera pregunta, en la pregunta número 1, que vamos a considerar, dice que según el versículo 13, ¿cuál es el objetivo de la oración de Jesús? En este caso, el objetivo de la oración de Jesús es que los discípulos tengan su gozo cumplido en ellos, estén gozosos. La pregunta número 2 dice: ¿cómo se propone Jesús que suceda este objetivo, de tener su gozo cumplido en ellos?
En este caso, Jesús tiene el propósito de que sus discípulos tengan su gozo cumplido en ellos por medio de las cosas que Él ha hablado en el mundo, es decir, por medio de su aceptación de todas sus enseñanzas y obediencia a ella, incluyendo esta misma oración del versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Pregunta número 3. ¿Qué le pide Jesús al Padre que haga en el versículo 17? En el versículo 17, Jesús le pide al Padre que santifique a los discípulos en la verdad. Jesús le pide al Padre que santifique a sus discípulos en la verdad. Está orando al Padre para que pueda hacer esto en ellos. Santificar, que es algo que significa ponerlo aparte, es decir, ser santo es estar apartado para o dedicarlo para un propósito específico. Que una persona sea santificada significa que esa persona sea separada del pecado y dedicada totalmente a los propósitos de Dios. La Biblia enseña que como cristianos hemos sido santificados. Primera de Corintios 6:11. Es decir, cuando nosotros conocemos a Cristo somos purificados. Se nos da una nueva naturaleza y se nos aparta para el servicio a Dios. También nos enseña que estamos siendo santificados según crecemos en la victoria sobre el pecado y en la obediencia a Dios. Vamos a ver que nosotros como hijos de Dios somos santificados, hemos sido santificados y somos santos. Es tanto un proceso como un acto. Estamos apartados para Dios, pero vivimos y estamos en un proceso de santificación. Pregunta número 4. ¿Cuáles son algunos ejemplos prácticos de santificación en la vida cotidiana? Veamos que en la vida diaria la santificación implica obedecer a Dios, luchar contra el pecado, estudiar la palabra de Dios y orar para crecer en el conocimiento de Dios, servir a los demás en amor, sacrificarse uno mismo por el bien de los demás y procurar dar gloria a Dios en cada área de nuestra vida. Y puede haber muchos ejemplos prácticos u otros ejemplos prácticos. La pregunta número 5 dice que en el versículo 17 Jesús ora para que el Padre nos santifique por su palabra, la cual es verdad. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que las personas intentan buscar la santidad que ignoran? ¿Pasan por alto o minimizan la palabra de Dios? Las respuestas pueden variar allí, hermanos, pero podrían incluir que las personas intentan lograr la santidad por la contemplación y por el misticismo. Ignoran muchas cosas y por el misticismo quieren intentar lograr la santidad, la cual es imposible. Las personas intentan lograr la santidad puramente por medio del activismo social. Al ayudar a otros a estar en activismo social, podrían creer que están logrando la santidad. Las personas intentan también lograr la santidad por medio de un sacramentalismo basado en los rituales, es decir, esos rituales que conocemos de adorar imágenes, de ir tal día, presentar y encender velas, estas cosas que están fuera de la palabra de Dios. Creen que con este sacramentalismo o ritualismo pueden lograr la santidad. Otra podría ser que las personas intentan lograr la santidad por medio de experiencias extáticas, extraordinarias, etc. Muchas religiones, muchas sectas se basan en esto, que experiencias sobrenaturales, extraordinarias, creen que con esto están consiguiendo la santidad, pero sabemos que no, que la palabra de Dios no habla sobre esto y es contrario a lo que Dios nos mandó a hacer. Pasemos a la pregunta número 6. ¿Cómo aplicaría la sana doctrina para ayudar a alguien a crecer en las siguientes áreas de la vida? ¿Cuáles son algunas de las doctrinas específicas que son especialmente relevantes para cada una de ellas? La fidelidad en el trabajo, el discernimiento y la pureza en el uso de la televisión, internet y otros medios de comunicación,
cómo tratar con las personas difíciles, cómo tratar con el pensamiento y actitudes racistas. En 1 Timoteo 1, 8 al 11, Pablo muestra que la vida y la doctrina son inseparables y el apóstol lo describe de esta forma. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La ley, en este caso, si uno la usa legítimamente, fue dada no para el justo, porque ya ha sido justo, sino para los transgresores, para todos los que cometen pecado, para que puedan ser purificados a través de ella. Con respecto a la pregunta número 6, las respuestas son personales y pueden variar. Pero, ¿cómo aplicaría la sana doctrina para ayudar a alguien a crecer en los siguientes áreas de la vida? ¿Cuáles son algunas de las doctrinas específicas que son realmente relevantes para cada una de ellas? Debemos entender que la sana doctrina, así como lo estamos estudiando hoy, nos ayuda para la santidad. Y esto es vivir una vida conforme a la palabra de Dios. En la fidelidad en el trabajo, debemos mirar todo como si fuese para la gloria de Dios. Debemos trabajar y debemos hacer las cosas bien para la gloria de Dios. En cuanto al discernimiento y la pureza en el uso de la televisión, internet y otros medios, debemos entender de que aunque la tecnología no es mala ni es buena, debe ser usada para el bien, para predicar la palabra de Dios, debe ser usada para que otras personas puedan conocer de su palabra, del Evangelio. Debemos entender y debemos usar estos medios para ello. ¿Cómo tratar con las personas difíciles? El Señor nos habla en su palabra que debemos amar a nuestros enemigos, debemos orar por ellos, eh, debemos hacer el bien con ellos para que ellos puedan reconocer a Dios, para que ellos puedan ver en Dios a través de nosotros. Y cómo tratar con los pensamientos y actitudes racistas, obviamente está contrario a la palabra de Dios, pues todos somos humanamente iguales y debemos tener misericordia con cada persona, sin distinción de raza, perdón, sin distinción de raza o color o idioma o donde quiera que venga o viva. En base a 1 Timoteo 1, 8 al 11, ya lo habíamos leído, es decir, dice Pablo que, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. La pregunta número 7 dice que en este pasaje Pablo menciona una larga lista de comportamientos inmorales que parecen un resumen condensado de los 10 mandamientos. ¿A qué dice que son contrarias estas acciones inmorales? Versículo 10. Pablo dice que esos comportamientos inmorales son contrarios a la sana doctrina. Pregunta número 8. ¿Qué nos enseña la respuesta a la pregunta anterior acerca de la sana doctrina? Nos enseña que la sana doctrina exige una vida sana. La sana doctrina nos enseña cómo vivir de una manera que agrada a Dios. Por eso que estamos enfatizando y estudiando sobre la sana doctrina, porque ella nos ayuda, nos enseña a vivir de una manera que agrada a Dios. Pregunta número 9, hermanos.
A la luz de la enseñanza de Pablo en este pasaje y de la oración de Jesús en Juan 17, como ya habíamos leído, ¿cómo responderías a alguien que dijera: a Dios lo que le importa es que vivamos vidas santas, no que tengamos una buena teología? Una respuesta apropiada sería algo así como: para Dios ciertamente es muy importante que vivamos vidas santas, y uno de los medios más importantes por los que Dios se propone hacernos crecer en santidad es la sana doctrina. Así que no podemos simplemente descuidar la sana doctrina y al mismo tiempo intentar centrar todo nuestro esfuerzo en vivir vidas santas. Más bien tenemos que dedicarnos a aprender sobre la sana doctrina con el propósito de crecer y vivir vidas que agraden a Dios. Es la sana doctrina que nos ayuda a vivir y crecer de la forma en que agrada a Dios. Pregunta número 10. ¿Cómo debería orientar este versículo inseparable entre la sana doctrina y la vida santa la predicación regular del pastor o de un pastor? Hay varias respuestas que podrían ser apropiadas. Una de ellas podría ser: los pastores deberían incluir regularmente en sus sermones tanto enseñanza doctrinal como aplicaciones prácticas. Deberían incluir sermones con enseñanza doctrinal y con aplicaciones prácticas. O también los pastores no deberían centrarse en la enseñanza doctrinal excluyendo la aplicación práctica, ni tampoco centrarse solamente en la aplicación práctica excluyendo la enseñanza doctrinal. Y otra podría ser: los pastores deberían intentar trazar las conexiones entre la sana doctrina y la vida para mostrar cómo la sana doctrina debería equiparnos para vivir vidas santas. Esas tres podrían ser respuestas apropiadas, respuestas acordes o acertadas. Pregunta número 11. La obra de evangelización y misiones de una iglesia debería resultar de su amor creciente, pero también debería resultar de su crecimiento en santidad. ¿Ves la conexión entre el llamamiento a la santidad y el llamamiento a evangelizar? ¿Cuál sería? Pues ser santificado o hecho santo es ser apartado para los propósitos de Dios. Y el propósito de Dios es que todas las personas le conozcan, lo cual es lo que le da a la iglesia hacer por medio de su obra, evangelización y misiones. Por tanto, una iglesia que está creciendo en santidad es una iglesia que desea que más y más personas sean libradas de la esclavitud, del pecado y recibidas en la herencia de los hijos de Dios. En otras palabras, la santidad no es solo personal, sino también colectiva. Pregunta número 12. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que la sana doctrina te ha equipado personalmente para vivir vida más santa? Da ejemplos específicos. Allí son una pregunta personal. Las respuestas pueden variar y ojalá que algunos de ustedes puedan responder, así como habíamos dicho mis hermanos, a 2 preguntas y puedan enviarla por audio para así poder tener la respuesta de ustedes, la interacción entre nosotros. Mis hermanos, hoy hemos visto la semana número 3, la sana doctrina sirve para la santidad. Ya habíamos visto que la sana doctrina sirve para el amor, en este caso sirve para la santidad. Si estamos basados en la sana doctrina, esto nos va a permitir vivir vidas más santas, conforme a los propósitos, conforme a los mandamientos de Dios, vidas que agraden a Dios, porque al conocer su palabra, también conocemos más acerca de Dios, más acerca también de lo que Él ha hecho en nosotros, y por consecuencia agradamos y queremos agradar a Dios en todo y hacer lo que Él nos manda hacer en su palabra. Esto ha sido la semana número 3, mis hermanos, que Dios les continúe guardando, les continúe bendiciendo y estaremos en contacto.